El día que mis padres firmaron los papeles para desheredarme, yo ya había transferido el último euro del fideicomiso familiar a una cuenta anónima en las Islas Caimán. Mi hermana, esa víbora de sonrisa angelical, bailaba en la fiesta de celebración mientras yo, en la sombra, encendía el fósforo que quemaría su mundo perfecto. Y lo peor, ni siquiera sabían que el cáncer que los devoraba por dentro era mi regalo de cumpleaños. Lento y doloroso, porque la traición familiar no se lava con lágrimas, se paga con sangre fría. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que el mundo te escupe en la cara mientras tus propios padres te miran con desprecio, entonces sabes lo que es Madrid en un atardecer de otoño, con el viento cortante del Manzanares recordándote que la ciudad no perdona a los débiles. Nací en el corazón de Chamberí, en un piso de techos altos y paredes que olían a tabaco y secretos familiares. El tipo de hogar donde el dinero se hereda como una maldición y el amor se negocia como un contrato. Mis padres, Antonio y Carmen Ruiz, eran de esa generación que sobrevivió a la transición con las uñas y los dientes. Él, un abogado que defendía a los peces gordos de la corrupción inmobiliaria. Ella, una contable que manipulaba Belensis como si fueran marionetas. Yo era el hijo mediano, el que siempre cargó con el peso invisible de ser el responsable. El que estudié Derecho en la Complutense para seguir sus pasos. El que administraba el fideicomiso familiar desde los 25 años porque, según ellos, tú eres el que piensa con la cabeza, no con el corazón. El fideicomiso era su orgullo y su salvavidas, una fortuna acumulada en los 80. Cuando mi abuelo especuló con terrenos en la Costa del Sol y vendió parcelas a precio de oro a los primeros turistas alemanes. Cientos de miles de euros invertidos en acciones, propiedades y bonos. Todo blindado bajo mi control legal. Javier, hijo, tú lo custodias hasta que sea el momento, me dijo mi padre una noche de 2010, con el whisky en la mano y los ojos vidriosos por el cansancio de otra vista perdida en los tribunales. Asentí, porque en esa familia, asentir era sinónimo de lealtad ciega. Mi hermana mayor, Elena, era la joya de la corona, 5 años mayor que yo, casada con un banquero de La Moraleja, madre de 2 niños rubios que parecían salidos de un anuncio de seguros. Ella nunca se ensució las manos con papeles, su mundo era salones de té en el Ritz y fiestas en barcos por la bahía de Cádiz. Y luego estaba mi hermano pequeño, Miguel, el desastre, adicto a las apuestas, con deudas que olían a sudor y desesperación en los casinos de Marbella. Pero yo era el pegamento, el que pagaba las facturas, el que mediaba en las peleas familiares. Todo cambió en una mañana de septiembre de 2024, cuando recibí la llamada de mi madre. Su voz, siempre tan controlada, temblaba como una hoja en el viento del retiro. Javier, ven a casa. Hay algo que debemos hablar. Colgué el teléfono con el estómago revuelto, sabiendo que debemos hablar en boca de Carmen Ruiz significaba que alguien iba a sangrar. Conduje mi viejo Seat León por las calles empedradas de Malasaña, donde los grafitis gritaban verdades que los ricos ignoran, y llegué al piso de mis padres en menos de 20 minutos. La puerta se abrió con ese chirrido familiar, y allí estaba ella, con el pelo recogido en un moño impecable y un vestido negro que parecía un sudario prematuro. Mi padre estaba en el salón, de pie junto a la chimenea apagada, con una carpeta de documentos en la mano. Elena estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Siéntate, Javier, dijo mi padre, con esa autoridad que había perfeccionado en salas de juicios. Obedecí, porque aún entonces, a los 35 años, obedecía. La carpeta se abrió como una herida, y dentro había papeles notariales, firmas frescas, sellos del registro de la propiedad. Hemos decidido reestructurar la herencia. Elena necesita estabilidad para su familia.
El fideicomiso pasará a su nombre. Tú has hecho un gran trabajo, hijo, pero es hora de que ella tome las riendas. Las palabras cayeron como plomo fundido en mis venas. ¿Estabilidad, Elena? Que había dilapidado su parte en joyas y viajes a Bali. ¿Estabilidad? ¿Y yo? Pregunté, con la voz que apenas salía. Mi madre suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso. Tú tienes tu carrera, Javier. ¿Y Miguel? Bueno, él aprenderá la lección. Esto es por el bien de la familia. El bien de la familia. Esas palabras me persiguen como un eco en las catacumbas de la Almudena. Me levanté, con las manos temblando, y salí sin decir una palabra más. Afuera, la lluvia había empezado a caer, lavando las aceras de excrementos de perro y promesas rotas. Conduje hasta mi apartamento en Lavapiés, un cuchitril lleno de libros de derecho y botellas de vino barato, y me senté frente al ordenador. Abrí el portal del fideicomiso. Introduje la clave que solo yo conocía, la fecha de nacimiento de mi abuelo, no la de ellos, y revisé los movimientos. Ahí estaba todo intacto, bajo mi control absoluto. Ellos habían firmado papeles para reestructurar, pero el fideicomiso era una fortaleza legal que yo había diseñado con trampas invisibles. Podían rogar, amenazar, incluso demandarme, pero yo era el guardián. Y en ese momento, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, juré que les mostraría lo que pasa cuando despiertas a la serpiente que duerme en tu propio nido. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Fui al notario que había redactado los papeles, un viejo amigo de mi padre, Ramón Vargas, con oficina en la Gran Vía y un bigote que parecía un escobillón. Es legal, Javier, me dijo, evitando mis ojos. Tus padres consultaron con otro bufete. Quieren blindar el patrimonio para Elena, alegando que tú. Bueno, que has tenido problemas personales. ¿Problemas personales? Se referían a mi divorcio 2 años atrás, cuando mi ex, Laura, me dejó por un profesor de yoga en Ibiza, llevándose la mitad de mis ahorros en una batalla judicial que mi padre ayudó a perder. Problemas personales. La excusa perfecta para despojarme de lo que era mío por derecho. Regresé a casa y empecé a planear. No era venganza ciega, era justicia fría, calculada como una sentencia de muerte en un juicio secreto. Primero, contacté a mi primo Luis, un jeque freelance que operaba desde un sótano en Vallecas. Necesito todo, correos, transferencias, grabaciones. Le dije por teléfono encriptado. Luis, con su risa ronca y su acento andaluz arrastrado, accedió por una miseria. ¿Por la familia? Primo. Pero esto va a doler. 2 semanas después, tenía un dossier, pruebas de que mis padres habían desviado fondos del fideicomiso para tapar las deudas de Miguel en casinos de Marbella. No eran solo papeles, eran traiciones en negro sobre blanco. Elena sabía todo, sus mensajes a mi madre lo confirmaban. Mamá, Javier es un perdedor. Él no merece nada. Hazlo por mis niños. La furia me consumía por las noches. Caminaba por el paseo del Prado, pasando frente al Prado donde los reyes de Goya miraban con ojos acusadores, y me imaginaba sus rostros en las pinturas. Mi padre como un déspota con corona de espinas. Mi madre como una reina viuda sorbiendo veneno. Pero no era solo odio, era un vacío. Un hueco donde debería estar el amor filial. Recordaba las navidades en la sierra de Guadarrama, con el fuego crepitando y promesas de siempre juntos. Mentiras. Todo mentiras envueltas en papel de regalo. El primer paso fue sutil, una llamada anónima al fisco. Señor inspector, tengo información sobre evasión en el bufete Ruiz y Asociados. Colgué, con el pulso acelerado, y esperé. Una semana después, mi padre me llamó furioso. Javier, ¿qué demonios has hecho? La Hacienda está rebuscando en mis cuentas.
Fingí sorpresa, papá. ¿Yo? Solo estoy protegiendo lo mío. Colgué. Y por primera vez en meses, sonreí. La serpiente se había despertado. Y Madrid, con sus sombras alargadas, sería el escenario de su festín. Pero no contaba con el intermediario, mi hermano Miguel, el perdedor redimido. O eso creía yo. Me encontró en un bar de Malasaña, con los ojos hundidos y las manos temblando por la abstinencia. Javi, por Dios, para. Mamá está enferma de verdad. El estrés. El médico dice que es el corazón. Lo miré. Ese saco de huesos que una vez fue mi cómplice en travesuras infantiles. Y sentí una punzada. ¿Hablaba en serio? ¿O era otra manipulación? Diles que devuelvan lo que es mío, respondí, pagando la ronda y saliendo a la noche. Miguel no insistió, pero su mirada, esa mirada de cachorro apaleado, me siguió como un fantasma. No sabía entonces que él sería la grieta en mi armadura, el humano en medio de mi máquina de venganza. A medida que las semanas pasaban, el plan se solidificaba. Transferí fondos a paraísos fiscales. Falsifiqué documentos para que pareciera que el fideicomiso había sido comprometido por malas inversiones culpa de mi padre. Por supuesto. Elena empezó a notar sus llamadas histéricas a mi madre. El dinero no llega. ¿Qué pasa con las cuotas del colegio? Mi madre, siempre la mediadora, me buscó en mi oficina. Un cubículo en un despacho de mala muerte en Atocha. Hijo, por favor. Elena está desesperada. Su marido amenaza con dejarla. Lágrimas en sus ojos. Esas lágrimas que una vez me derritieron el corazón. Ahora, eran veneno. Mamá, tú elegiste. Vive con ello. La tensión crecía como una tormenta sobre la Sierra de Madrid. Mi padre, acorralado por la auditoría fiscal, empezó a beber más. Sus trajes arrugados como su dignidad. Yo observaba desde las sombras, alimentando el fuego con filtraciones anónimas a la prensa, corrupción en bufete familiar de élite. Artículos en El País. Whispes en Twitter sobre los Ruiz, los intocables Quequen. Elena, en pánico, me confrontó en una cena familiar forzada en el VIPS de Sol. Eres un monstruo, Javier. ¿Por qué nos haces esto? Su perfume caro me dio náuseas. Porque me lo hicisteis vosotros primero, susurré, cortando el filete con saña. Y entonces, el primer golpe real, activé la cláusula de disolución parcial del fideicomiso. 100.000 euros evaporados, destinados a gastos administrativos. Mi padre lo vio en el extracto y sufrió un infarto leve esa noche. En el Hospital La Paz, con tubos en la nariz. Me miró desde la cama, hijo. ¿Por qué? No respondí. Salí al pasillo, donde Miguel fumaba a escondidas, y le di una palmada en el hombro. Dile a papá que es por amor. Mentira. Era por odio puro, destilado como el brandy que él bebía. Pero en las profundidades de mi alma, una voz susurraba dudas. ¿Y si Elena estaba embarazada de nuevo, como insinuaba en sus mensajes? ¿Y si Miguel era inocente? Descarté los pensamientos, la venganza no permite debilidades. Madrid, con sus luces neón parpadeando como ojos acusadores, me recordaba, en esta ciudad de traidores, solo los lobos sobreviven. Y yo, Javier Ruiz, me había convertido en el alfa de la manada. Aprox. 1050 palabras. File 2. Las cadenas invisibles. La recuperación de mi padre fue un circo de hipocresía, flores de Elena en la mesita de noche, sopas de mi madre que olían a culpa, y Miguel revoloteando como un moscardón, prometiendo cambiar. Yo visitaba cada tarde, puntual como un verdugo, trayendo frutas que nadie comía y conversaciones que cortaban como cuchillos. Papá. El fideicomiso está seguro. Solo. Ajustes menores. Mentía.
Mientras en mi bolsillo vibraba el móvil con alertas de transferencias, otro millón desviado a una sociedad pantalla en Panamá. Él tosía, con los ojos inyectados en rojo, y murmuraba: Javier, no nos destruyas. Yo sonreía, porque la destrucción era mi arte, y él, mi lienzo. Salí del hospital una tarde de octubre, con el sol poniente tiñendo el cielo de sangre sobre el skyline de Castellana. Madrid bullía, turistas en la Puerta del Sol comprando souvenirs falsos. Oficinistas apresurados con maletines que ocultaban sueños rotos. Me detuve en un café de Chueca. Pedí un cortado doble y saqué el dossier de Luis. Ahí estaban las pruebas, correos de mi padre a un contacto en Andorra. Transfiere a Elena. Javier no debe enterarse. Y las respuestas de ella: gracias, papá. Javier siempre ha sido el egoísta. ¿Egoísta? La palabra me quemaba. Yo, que había pagado la RIGEP de Miguel 3 veces, que había mentido por Elena en su affaire con el jefe en el banco. ¿Egoísta? Luis me llamó esa noche, su voz distorsionada por el VPN. Primo, encontré oro. Tu hermana no solo sabía, orquestó parte. Mira los adjuntos, chats con un detective privado para investigarte. Abrí los archivos en mi laptop, bajo la luz azulada que iluminaba mi apartamento como una celda high-tech. Fotos mías en bares, informes falsos sobre adicción al juego que nunca tuve. Habían planeado desacreditarme ante el juez si yo me oponía. La rabia subió como bilis. Llamé a Elena a las 2 de la mañana. Hermana, ¿duermes bien con tu conciencia? Silencio. Luego su voz aguda: ¿estás loco? Deja de acosarme. Colgué, y en su lugar, envié un email anónimo a su marido, con extractos de los chats. Tu mujer te engaña con mentiras, no con hombres. El caos se desató al amanecer, llamadas histéricas de ella. Javier, borra eso, mi matrimonio. Reí, solo en la oscuridad. Pero la venganza no es un monólogo. Trae ecos. Mi madre, siempre la diplomática, me invitó a una reconciliación en su casa de verano en Toledo. Un cortijo restaurado con vistas al Tajo donde pasábamos las vacaciones de niño. Conduje por la A42, con el río serpenteando como una vena abierta a mi lado, y llegué al atardecer. El aire olía a jazmín y a humo de barbacoa. Elena estaba allí, con los niños correteando por el patio, fingiendo normalidad. Mi padre, aún débil, se sentó en la cabecera de la mesa de roble. Hablemos como adultos, dijo. Asentí, sirviéndome vino de una botella de Ribera del Duero que sabía a traición. La cena fue un campo minado. Conversaciones triviales sobre el tiempo, los toros en las ventas, hasta que mi madre soltó la bomba: Javier, firmemos un acuerdo. Elena administra el fideicomiso a medias contigo. Mentira piadosa. Los papeles que trajeron ya me excluían. Los revisé bajo la luz de la vela, con el estómago revuelto. No, dije simplemente. Elena estalló: eres un parásito, sin nosotros. ¿Qué serías? Un abogado de 3 al cuarto en un despacho de mierda. Sus palabras, dichas delante de los niños que jugaban con plastilina, me helaron. Mi padre intervino: Elena, basta. Pero el daño estaba hecho. Me levanté, tiré la servilleta y salí al jardín, donde las estrellas titilaban como testigos mudos. Miguel me siguió, con una cerveza en la mano. Javi, escúchame. Mamá tiene cáncer. Diagnóstico hace un mes. No nos lo digas a papá, pero es grave. El mundo se inclinó. ¿Cáncer? La palabra golpeó como un puñetazo en el plexo solar. ¿Por qué no me lo dijisteis? Lágrimas en sus ojos, por primera vez reales. Porque sabíamos que lo usarías. Eres como papá, calculador hasta la médula. Me dejó allí, con el viento del Tajo azotándome la cara. Y por un instante, dudé.
¿Era esto venganza o sadismo? Regresé adentro. Firmé nada. Y al amanecer, transferí otro bloque de fondos, la propiedad en Marbella, vendida ficticiamente a una empresa fantasma. Elena lo vio en el notario 2 días después y colapsó, ataque de ansiedad. Hospitalizado en el 12 de octubre. La prensa olfateó sangre. Escándalo familiar, herencia Ruiz en litigio. Corrupción detrás. Mi padre, furioso, me demandó por malversación. La vista fue en los juzgados de la Plaza de Castilla. Un laberinto de mármol frío donde los sueños mueren en actas. Su abogado, un tiburón de Salamanca, me acusó de todo: fraude, chantaje emocional. Yo, con mi letrado barato de Atocha, contraataqué con pruebas selectivas, solo lo suficiente para que el juez oliera el hedor de sus maniobras. Señoría, mis clientes buscan equidad familiar, balbuceó el tiburón. El juez, un hombre de cejas pobladas y mirada escéptica, aplazó la decisión. Salí al pasillo, donde mi padre me esperó. Esto acaba mal para todos, Javier. Para ti, papá. Para mí, es justicia. Las noches se volvieron insomnes. Soñaba con el cortijo, con risas infantiles que se transformaban en gritos. Laura, mi ex, me llamó de la nada, hoy por ahí. Estás destruyendo a tu familia. Su voz, suave como el vino que bebíamos en Trist, me removió. Ellos me destruyeron primero. Colgué, pero el duda creció. Contacté a Ramón, el notario traidor, en un bar de la Latina. Dime la verdad, Ramón. ¿Por qué? Bebió su caña. Suspiró: tus padres temían que perdieras todo por esa divorciada. ¿Y Elena? Ella presionó. Quería el control para su imperio. Imperio. La palabra me hizo reír amargamente. El segundo golpe fue maestro: hackeé el email de Elena y filtré sus deudas ocultas a su club social en La Moraleja. Chismes en los salones de belleza. Miradas de reojo en las cenas de gala. Su marido, ese banquero con yate en Puerto Banús, la confrontó: divorcio en el horizonte. Elena me llamó llorando: por favor, hermano. Tengo miedo. Hermano. La palabra dolía más que un latigazo. Ruega a Dios, Elena. Yo no soy tu salvador. Miguel, el intermediario involuntario, empezó a romperse. Me encontró en el retiro, bajo los plátanos que perdían hojas como lágrimas. Javi, mamá empeora. ¿Quién yo la próxima semana? Si sigues, la matas. Su voz quebrada, las manos en los bolsillos raídos. Por un segundo, vi al niño que salvé de ahogarse en la piscina del club. Diles que paren la demanda, respondí. Él asintió, pero sus ojos decían traición. No sabía que él ya había hablado con un terapeuta familiar, planeando una intervención. La venganza tejía su red, pero las cadenas invisibles empezaban a apretarme a mí también. En noviembre, el frío mordía las calles de Madrid como un perro rabioso. Caminaba por Gran Vía, entre neones que prometían escapes ilusorios, y planeaba el clímax: exponer todo en una rueda de prensa falsa, atribuida a fuentes internas. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. Una carta en mi buzón, resultados de un test de ADN, enviado por Luis. Primo, revisa esto. Pedido por tu padre hace años. Abrí el sobre con manos temblorosas. No era mío. El ad de mi padre no coincidía. Yo no era su hijo. El mundo se derrumbó en ese instante, y la venganza, que creía mía, se transformó en algo más oscuro: la búsqueda de una verdad que me liberaría o me condenaría. La carta ardía en mi mano como un carbón encendido mientras subía las escaleras de mi edificio en Lavapiés, donde los vecinos gritaban en marroquí y el olor a tajine se mezclaba con el de la basura acumulada. Entré en el apartamento.
Cerré la puerta con llave doble y me dejé caer en la silla frente a la mesa desordenada, cubierta de facturas y recortes de periódicos sobre el escándalo Ruiz. El test de ADN, un sobre anodino, sellado con cera roja como en las novelas de espías. Pero dentro, la verdad desnuda. Muestras de saliva de mi padre, de mí, y de un laboratorio en Barcelona. Resultado, 0% paternidad. No era su hijo. La palabra no resonaba en mi cabeza como el tañido de una campana en la Catedral de la Almudena durante un funeral. Llamé a Luis de inmediato. Mi voz un susurro ronco. ¿De dónde sacaste esto? Su respuesta llegó entre interferencias de los servidores del bufete de tu padre. Él lo encargó en 2009, cuando estabas en la universidad. Pagó en efectivo. Borró los rastros, pero no contó con backups. 2009. El año en que mi madre tuvo su depresión. El año en que mi padre empezó a mirarme con ojos distantes, como si yo fuera un error en sus balances. Recordé las noches en que Elena me pinchaba, eres el adoptado, ¿verdad? Por eso papá te odia. Bromas de hermana, pensaba. Ahora, puñales. No dormí. Salí a la calle a las 4 de la mañana, caminando por las vías del tren abandonadas cerca de Atocha, donde los gatos callejeros maullaban como almas en pena. Madrid, despierta en su insomnio. Me devolví el reflejo en los charcos, un hombre de 35 años con ojeras como surcos de arado, barba de 3 días y un traje que colgaba como piel floja. ¿Quién era yo sin ese linaje? El fideicomiso. La herencia. Todo se desdibujaba. Pero la rabia. La rabia se agudizaba. Si no era su sangre, ¿por qué me habían usado como muleta? ¿Por qué fingir amor para luego apuñalar? El amanecer me encontró en un locutorio de Usera, rodeado de inmigrantes filipinos enviando remesas. Llamé a Ramón, el notario, a su móvil privado. Reúnete conmigo. Ahora. Media hora después, estaba en su oficina, aún en pijama bajo el abrigo. Antonio sospechaba, confesó Ramón, sirviéndome un coñac que rechacé. Tu madre tuvo un affaire en los 90, con un socio del bufete. Tú eres hijo de eso. Él lo supo, pero te crió como suyo. Hasta que el cáncer de ella lo ablandó. O lo endureció. Quería proteger el nombre familiar para Elena. Proteger. La palabra me hizo vomitar en su baño de mármol. Un vómito de bilis y traición. Regresé a casa y reorganicé el plan. No más sutilezas, ahora era guerra total. Envié copias del test a mi madre, anónimamente, con una nota, la verdad duele más que el dinero. Su respuesta fue una llamada a las 7. Voz rota, Javier. ¿Cómo supiste? Por favor. Ven. Hablemos. Fui, porque la curiosidad es el veneno de los Ruiz. En su piso de Chamberí, con las cortinas corridas y el aire cargado de humo de cigarrillo. Me contó todo. Lágrimas surcando su maquillaje impecable. Fue un error, hijo. Tu padre. Él no podía tener más niños después de Miguel. Te amamos. Pero Elena es la sangre pura. Amamos. Pasado. Entonces, ¿por qué desheredarme? Ella sollozó, miedo. Temíamos que, si salía a la luz, todo se derrumbara. Elena lo necesitaba más. Salí de allí con el alma en jirones, pero el fuego avivado. Miguel me interceptó en la calle, bajo la lluvia fina que empapaba los adoquines. Javi, ¿qué pasa? Mamá está destrozada. Le mostré el test. Sus ojos se abrieron como pozos. No. ¿Eres? Negué con la cabeza. No su hijo. Pero tú sí lo eres. Miguel. Disfrútalo. Él me agarró del brazo, eso no cambia nada. Somos familia. Familia. La ilusión que me habían vendido. Lo aparté y corrí a mi coche.
Rumbo a Toledo otra vez. Al cortijo donde todo empezó. Elena estaba allí sola, empacando cajas con furia. Los niños con la niñera en Madrid. ¿Tú enviaste eso? ¿Quieres destruirnos? Su rostro, hinchado por el llanto, era el de una reina destronada. ¿Destruir? Vosotros lo hicisteis primero. Sabías lo de la Faire, ¿verdad? Ella palideció. Mamá me lo dijo hace años. Pero eres mi hermano, Javier. Por Dios. Hermano. No por sangre, pero por años de mentiras compartidas. La abofeteé. No con la mano, sino con palabras. Tu estabilidad se acaba. El fideicomiso es mío, y lo quemaré antes de daros un céntimo. Salí, dejando el eco de sus sollozos en el viento del Tajo. La escalada fue vertiginosa. Activé la cláusula final, disolución total. Fondos congelados por irregularidades. Mi padre, desde su cama de enfermo, declaró la guerra contra demanda por daños emocionales. La prensa se cebó, guerra fratricida en Clenruiz, incesto, traición y millones en juego. Falso, pero jugoso. Elena perdió el club social. Su marido la dejó con una pensión miserable. Miguel, el peón, intentó mediar, cena en un restaurante de la Latina. Vela se vino para suavizar aristas. Javi, para. Mamá entra en quimio mañana. Si muere odiándonos. Su voz temblaba, las manos en el mantel como garras. Ella eligió. Miguel. Como todos. Bebí mi copa, pagué y me fui, ignorando sus súplicas. Pero las sombras del pasado no se contentan con susurros. Encontré cartas en el ático del cortijo. Durante una visita pacífica, misivas de mi verdadero padre. Un tal Eduardo Salazar, socio muerto en un accidente en 1995. Carmen, el niño es nuestro. Cuídalo. Mi madre las había guardado como reliquias. Llamé a un detective en Sevilla. Pagué una fortuna por rastrear descendientes. Nada. Solo un fantasma. La soledad me golpeó entonces, en la carretera de vuelta, con la radio sintonizando flamenco que lloraba por amores perdidos. ¿Venganza contra quién? ¿Contra un padre que nunca tuve? ¿O contra la mentira que me crió? El clímax se acercaba. Organicé una reunión familiar en el bufete de mi padre, ahora semivacío por la auditoría. Todos presentes, él en silla de ruedas, ella con turbante de quimio, Elena con ojos hinchados, Miguel como testigo. Firmad la devolución, exigí, con el test sobre la mesa como una guillotina. Mi padre habló primero, voz cascada, no eras mío, Javier. Pero te quise como a un hijo. Esto es por el legado. Legado. Rey, amargo. Vuestro legado es podredumbre. Elena suplicó, los niños. Javier. No les quites todo. Niños. Inocentes en mi cruzada. Firmaron, temblando. El fideicomiso volvió a mí, intacto. Salí eufórico, pero el vacío persistía. Esa noche, en un bar de Malasaña, Miguel me encontró ebrio. Felicidades, hermano. Ganaste. No, hermano. Pero lo abracé, por primera vez en meses. Ayúdame a reconstruir, murmuró. Dudé. La venganza era dulce, pero ¿y después? No sabía que el twist acechaba una llamada de Luis al alba. Primo, el test fue falsificado. Por orden de Elena. Tú sí eres hijo de tu padre. El mundo giró. Traición al cuadrado. La serpiente no era yo, éramos todos. La revelación de Luis me dejó paralizado en la cama, con el teléfono aún en la mano y el sol filtrándose por las persianas como dedos acusadores. Falsificado. Elena, no solo ladrona de herencia, sino falsificadora de identidades. Llamé a Ramón de inmediato, ignorando la hora, las 6 de la mañana.
Cuando Madrid duerme su sueño culpable. Confirma el test original. Exigí. Su voz somnolienta se tensó. Javier. No es tan simple. Tu padre lo destruyó. Pero... sí, era suyo. Elena lo supo por mí. Accidentalmente. Y lo usó para manipularte. Manipularme. La palabra se clavó como un clavo en la cruz de mi cordura. Conduje a ciegas por la M30. El tráfico matutino, un caos de claxones y prisas que reflejaba mi mente. Paré en un área de servicio en las afueras, cerca de Alcalá de Henares, y vomité el desayuno inexistente contra el asfalto agrietado. Todo por nada, no por más. Elena no era la víctima, era la víbora reina. Regresé a la ciudad y la confronté en su ático de Salamanca. Un nido de lujo con vistas a la casa de campo que ahora parecía una jaula dorada. Golpeé la puerta hasta que abrió. En bata de seda, con el pelo revuelto y olor a gin tonic rancio. Tú, falsificaste el AN para joderme. Ella retrocedió, pálida como un fantasma en Semana Santa. Javier, escúchame. Fue por protección. Si salía la verdad de la faire de mamá que no eras de papá, pero lo eras, todo colapsaría. Usé eso para que dudaras, para que pararas. Protección. Mentira. Lo usaste para robarme, para que me sintiera un intruso. Lágrimas. Genuinas esta vez. Sí, y lo siento. Pero mis niños. Niños otra vez. La barrera infranqueable. La empujé contra la pared, no con violencia, sino con palabras. Tu protección destruyó a mamá. Su cáncer es estrés por ti, por tus demandas. Ella se derrumbó en el suelo, sollozando. Salí, dejando la puerta abierta al vacío. Miguel era el siguiente. Lo encontré en su piso de Carabanchel, un tugurio con postes de Real Madrid y botellas vacías rodando por el suelo. Hermano, Elena me lo contó todo. El test falso. La herencia. ¿Por qué no me paraste? Él, sentado en el sofá hundido, con una cerveza en la mano a mediodía, evitó mi mirada. Porque te quería. Eres el fuerte, Javi. Yo. Soy el débil. Pensé que ganarías y nos salvarías a todos. Salvar. La ilusión familiar. Me usasteis como peón. Él negó, no. Intenté mediar. Hablé con papá. Le dije que parara la demanda. Pero sus ojos decían lo contrario. Había firmado los papeles iniciales. Silente cómplice. La familia se fracturaba como un jarrón de la Real Fábrica de Porcelana. Mi madre, en su quimio, me llamó desde el hospital. Javier. Elena confiesa. Fue ella. Perdóname. Su voz, un hilo frágil, me rompió. Fui al Gregorio Marañón. Pasillos esterilizados oliendo desinfectante y muerte lenta. Ella yacía en la cama, calva bajo el pañuelo, tubos serpenteando como venas artificiales. Hijo mío, murmuró. Me senté, tomé su mano huesuda. Mamá, ¿por qué callaste? Lágrimas en sus ojos nublados, amor torcido. Quería dar a Elena lo que tú no necesitabas. Error. Error. Palabra insuficiente para el abismo. Salí del hospital con el peso del mundo, y Madrid me recibió con una nevada temprana, copos blancos cubriendo la suciedad de las calles como un sudario. Caminé por el barrio de las Letras, pasando por la casa de Cervantes. Ironía cruel, el manco que inventó traiciones eternas. En un mesón de la Cava Baja, bebí hasta el olvido, solo para despertar con una resaca que palidecía ante la del alma. Luis me envió más pruebas. Elena había pagado al detective con fondos desviados. Un bucle de corrupción que implicaba a mi padre indirectamente. El intermediario roto, Miguel, se convirtió en mi sombra. Me seguía a las vistas legales, ahora invertidas, yo demandando a Elena por fraude. Javi, no la destruyas. Es nuestra hermana. Nuestra.
La posesión me irritaba. En la plaza de Castilla, bajo el cielo plomizo, le espeté: tú eliges bando, Miguel. O conmigo o con ellos. Él dudó. Ojos de cachorro. Y murmuró: contigo. Pero para. Imposible. La rueda giraba. Elena contraatacó, custodia de los niños, alegando que yo era inestable. La vista fue un circo, testigos pagados, psicólogos que pintaban mi venganza como perenoye. Gané tiempo. Pero el juez advirtió: señor Ruiz, la familia no es un campo de batalla. No lo era. Era una tumba. Esa noche, en mi apartamento, encontré una nota bajo la puerta para: oh, mamá muere. Anónima. Pero la letra de Miguel. Traición final. Planeé el contraataque, filtrar todo el mundo, con el test falso como estrella. Pero el destino intervino de nuevo. Mi padre, en silla de ruedas, me esperó en mi portal. Hablemos, hijo. Hijo. La palabra dolía. Subimos a mi piso, él jadeando en el ascensor. Elena es una serpiente, pero yo la creé. Perdóname. Lágrimas en su rostro surcado. Por primera vez, vi al hombre, no al monstruo. Papá, ¿por qué? Orgullo. Miedo a perder el nombre. Abrazándonos, rotos, el hielo se agrietó. Pero Elena no paraba. Robó documentos del bufete. Intentó transferir lo último del fideicomiso. La pillé en el acto, en su ático, con un portátil abierto. Basta, grité, arrancándolo. Pelea física, uñas, gritos, niños llorando desde la habitación. Miguel irrumpió, separado de ella, para: Javi. Lo empujé, y cayó, cabeza contra la mesita. Sangre. Silencio. Ambulancia, policía, cargos de agresión. En comisaría de Sol, esposado. Vi el abismo, mi venganza me convertía en el villano. La cárcel provisional fue un infierno de hormigón en Soto del Real, celdas que olían a orina y desesperación. Miguel visitó: te sacaré. Pero acaba esto. Acabar. La palabra resonaba. Desde dentro, orquesté la liberación de fondos para mi madre, un gesto de humanidad. Elena, acorralada, confesó en juicio fraude total. Absuelta de cargos mayores por coacción familiar, pero desheredada. Salí tras un mes, demacrado, a un Madrid de primavera temprana, flores en los almendros del Retiro. La familia, hecha trizas, padre en rehab por alcohol, madre en remisión frágil, Elena en terapia con custodia compartida, Miguel mi único ancla. Reconstruyamos, dijo él en un banco del parque. Dudé. La venganza había cobrado su precio, no dinero, sino almas. Pero el twist mayor acechaba, en una carta de mi verdadero padre, no Salazar, sino un secreto más profundo. La primavera de 2025 irrumpió en Madrid como una amante traicionera, días de sol radiante que quemaban la piel y noches de tormentas que ahogaban los secretos. Salí de Soto del Real con una mochila al hombro y el sabor metálico de la derrota en la boca, pero también con una claridad brutal. La venganza no era un fin, era un espejo que reflejaba mis propias grietas. Miguel me esperaba en la puerta de la cárcel, en su coche destartalado, con una sonrisa tentativa que no llegaba a los ojos. Bienvenido de vuelta, Javi. Vamos a casa. Casa. La palabra era un espejismo ahora, pero subí al asiento del pasajero, y condujimos en silencio por la M40, con el skyline de la ciudad alzándose como un jurado impasible. El piso de mis padres en Chamberí estaba vacío de muebles valiosos vendidos para pagar abogados, pero lleno de ecos. Mi madre, en remisión del cáncer, me abrazó en la puerta, su cuerpo frágil como papel de arroz. Hijo, has vuelto. Lágrimas, siempre lágrimas. Mi padre, en el salón,
Levantó la vista del periódico. Siéntate. Hablemos de verdad. Verdad. La palabra que había perseguido como un lobo. Me senté. Y por primera vez, sin papeles ni acusaciones, contaron su versión completa. El affaire de mi madre en 1989, con Eduardo Salazar, socio de mi padre en un negocio de vinos en La Rioja. Pensé que eras de él, confesó ella, voz temblorosa. Pero el test lo confirmó, eras de Antonio. Elena lo supo por Ramón, y lo torció para herirte, para que dudaras y cedieras el fideicomiso. Elena, la arquitecta de la ruina. Estaba en un piso modesto en Usera ahora, con los niños y una pensión raquítica, trabajando como recepcionista en un gimnasio bajada de infierno para la reina de la moraleja. La visité una semana después, subiendo escaleras grafiteadas que olían a fritanga. Abrió la puerta con un delantal manchado, el pelo en coleta deshecha. Javier. Vienes a rematar. Sus ojos, rojos de insomnio, me desafiaban. No. A entender. Los niños jugaban en el salón, con juguetes baratos, ajenos al drama. Nos sentamos en la cocina minúscula, café solo en tazas agrietadas. Lo hice por miedo, admitió. Papá siempre te prefirió. El listo, el responsable. Yo era la tonta guapa. Cuando supe lo del test falso, pero creíble, vi la oportunidad, haz que dude, y el dinero es mío. ¿Oportunidad? La excusa de los cobardes. Destruyes a todos por celos. Ella asintió. Sin defensas, sí. Y ahora pago. Mi marido se fue. Mis amigas me ignoran. Pero los niños. Lágrimas salpicaron la mesa. Por un instante, vi a la hermana de mi infancia, la que me defendía de matones en el colegio. Ayúdame, Javi. Por ellos. Dudé. El viejo instinto de pegamento familiar. Tal vez. Pero primero, justicia real. La reunión familiar fue en el Retiro, bajo los castaños en flor. Un picnic improvisado con tortilla y vino de Tetrabric, lecciones de humildad. Miguel, el eterno mediador, organizó sin gritos. Solo verdad. Sentados en una manta raída, con patos graznando en el estanque, desenterramos los cadáveres. Mi padre confesó, te desheredé por orgullo herido. El cáncer de tu madre me aterrorizó. Quería asegurar el nombre para Elena. Olvidar mis fallos. Mi madre, fallé en equilibrar. Te quise a ti como al fuerte, a ella como a la frágil. Elena, celos. Pura envidia. Miguel, yo callé por cobardía. Adicto a la aprobación. Verdad cruda, como un corte de navaja. Lloramos. Nos abrazamos. Y por un momento, creí en la redención. Regresé el fideicomiso parcial, fondos para la quimio de mi madre. Educación de los niños. Ligep de Miguel. No todo, advertí. Ganado con sudor. Mi padre asintió, justo. Elena sonrió. Genuina, gracias, hermano. Pero el clímax no espera pausas. 2 semanas después, en una vista final por el fraude, el juez citó pruebas nuevas, correos de Elena a un amante, no su exmarido, sino Ramón el notario. Te amo. Pero el dinero primero, escribía. Ramón, el intermediario traidor, había sido su cómplice romántico y financiero. El tribunal estalló, cargos de conspiración. Embargo total. Elena colapsó en el banquillo, gritando, Javier, ayúdame. Pero yo, testigo clave, callé. Justicia. No piedad. Fuera. En la plaza. Miguel me enfrentó, podrías haber mentido por ella. No más mentiras. Él se fue, herido, y supe que la fractura era irreversible. Mi padre, en el hospital para chequeo, me llamó, hijo, Elena dice que hay más. Un secreto de Salazar. Corrí al Gregorio Marañón, pero llegué tarde, mi padre sufrió un derrame.
Palabras ahogadas en tubos. Salazar. Vivo. ¿Vivo? El fantasma resucitaba. Investigué esa noche, en mi apartamento, con el portátil humeando. Eduardo Salazar. Declarado muerto en 1995 en un choque en la ANIV. Pero rumores, identidades falsas. Exilio en Portugal. Contraté a un detective en Lisboa. Pagué con lo último del fideicomiso. Respuesta al alba, está vivo. En el Algarve, bajo nombre falso. Y sabe de ti. El clímax estalló en un vuelo a Faro. Corazón latiendo como un tambor de flamenco. Miguel insistió en venir por la familia. Condujimos un rental destartalado por carreteras costeras, el Atlántico rugiendo como mi furia. La casa de Salazar, una villa blanca en Leigos, con jazmines y vistas al mar. Golpeé la puerta, y abrió un hombre de 70, pelo plateado, ojos como los míos. Javier. Sabía. Dentro. Sobrevino portugués. La verdad final, no murió, fingió para escapar de deudas con la mafia andaluza. Mi madre lo supo, pero calló. Te quise desde lejos, dijo. Lágrimas en su rostro curtido. Pero elegí la cobardía. Miguel, en la puerta, susurró otro padre. ¿Qué hacemos? Nada. Solo escuchar. Regresamos a Madrid rotos, pero enteros. Elena, en prisión provisional, me escribió, perdóname. Era todo por control. Quemé la carta. La venganza culminaba no en sangre, sino en silencio. El vuelo de regreso desde Faro fue un purgatorio de turbulencias, con nubes negras que reflejaban el remolino en mi alma. Miguel dormía a mi lado, exhausto por la revelación, su cabeza contra la ventanilla como un niño perdido. Yo, despierto, miré el mapa en la pantalla, de Portugal a Madrid, de un padre fantasma a la familia fracturada. Salazar me había dado una carta para mi madre. Dile que la amé siempre. Y a ti, Javier, que seas mejor que yo. Mejor. La palabra pesaba como una losa. Aterrizamos en Barajas bajo un diluvio, el asfalto humeante como una herida fresca. Mi madre nos esperaba en el aeropuerto, más frágil que nunca, con un chofer pagado con mis fondos restituidos. Cuéntamelo todo, suplicó en el coche, camino a Chamberí. Lo hice. Voz monótona, el test falso de Elena, la supervivencia de Salazar, las mentiras en capas como una cebolla podrida. Ella lloró en silencio, mano en la boca, y al llegar al piso, se derrumbó en el sofá. Lo supe en 2010. Vino a verme, una noche. Dijo que fingió la muerte por nosotros. Pero Antonio lo amenazó con la policía si se acercaba. Amenazó. Mi padre, protector o tirano. Elena salió en libertad condicional esa semana, con brazalete electrónico y terapia obligatoria. La visité en su piso de Usera, ahora más ordenado, con los niños dibujando en la mesa. Javi, dijo, voz suave. La cárcel me rompió. Lo siento. Sentó. La abracé, torpe, y susurré, yo también destruí. Empecemos limpio. Limpiar. Imposible. Pero intentarlo era algo. Los niños me llamaron tío, y por primera vez, no dolió. Mi padre se recuperó del derrame en el hospital. Palabras arrastradas pero mente clara. Salazar. Un cobarde. Gruñó cuando se lo conté. Pero tú no lo eres. No lo era. Vendí el cortijo de Toledo. Dividí las ganancias, parte para la quimio de mi madre, parte para la educación de los niños, parte para la Arigep de Miguel quien. Milagro. Llevaba 3 meses limpio. El fideicomiso. Ese monstruo. Lo disolví legalmente, donado a una fundación contra el cáncer en Madrid. Anónima. Por mamá. Dije en el notario. Ramón. Ahora jubilado y arrepentido. Firmó sin mirar, redención. Javier.
El verano llegó con calor sofocante. Terrazas de Madrid llenas de risas falsas y cervezas frías. Paseábamos por el Madrid Río. Familia remendada, mi madre en silla de ruedas, riendo con anécdotas de juventud, Elena empujándola. Con los niños correteando, Miguel contando chistes malos, yo, el guardián silencioso. Mi padre, caminando con bastón. Murmuraba, orgulloso de ti, hijo. Orgulloso. Ganado con cenizas. Pero las consecuencias no se evaporan. Elena perdió la custodia plena compartida con su ex, que volvió por piedad o cálculo. Miguel recayó una vez, en una noche de julio, pero yo lo recogí en un casino de Gran Vía, sin juicios. Levántate, dije, y lo hizo. Mi madre entró en remisión completa en agosto. Celebramos en el Ritz irónico, pero catártico, con cava y promesas. Salazar escribió una vez más, vive por ti, no por venganza. Quemé la carta, pero guardé las palabras. La twist final llegó en septiembre, en una carta de un abogado en Lisboa. Salazar había muerto de verdad, cáncer de pulmón, dejando una herencia modesta para mí. Eres mi hijo en espíritu. Vendí la villa. Doné la mitad a la fundación. Usé el resto para comprar un piso pequeño en Malasaña. Mío, sin sombras familiares. Otoño trajo paz frágil. Caminaba solo por el prado, frente a los Goya que una vez me acusaban, y sentía el peso levantarse. La venganza había sido un incendio, quemó todo, pero de las cenizas brotaba algo nuevo. Llamé a Laura, mi ex, por capricho, hola. Café. Su risa, cálida, tal vez. Tal vez. Suficiente. Madrid, con sus calles eternas. Me susurraba, la traición duele, pero el perdón quema más lento. Yo, Javier Ruiz, había pagado el precio, no en euros, sino en almas rotas y rehechas. La familia no era perfecta, era real. Y en esa realidad, encontré mi herencia verdadera, la capacidad de elegir, no de controlar. Fin.